Muy buenas noches, bienvenidos a Con Elías. En la noche de hoy estaremos hablando con Nerilisa Aybar, una abogada invitada que hemos tenido en otras ocasiones, pero vamos a tratar un tema muy interesante, la relación internacional que puede proyectar la República Dominicana a nivel de política exterior. Como todos sabemos, los países tienen unas posturas diversas entre ellos para poder definir lo que le llamamos la política exterior dentro del panorama y la comunidad internacional. Nuestro país, a pesar desde que sus inicios ha tenido situaciones interesantes que le han llevado a tener posturas interesantes en el plano internacional, siempre se ha visto en una especie de plano tímido a la hora de proyectar posturas fuertes con relación a la internacionalidad. Pero hoy vamos a conversar un poquito sobre esto, sobre las relaciones que tenemos con China, sobre el nuevo puesto en el Consejo de Seguridad y, por supuesto, la situación en Venezuela. Así que, Nerilisa, bienvenida a este programa de Hablando con Elías hoy. Muchas gracias por invitarme y al público televidente, muchas gracias por sintonizar con nosotros. Bueno, ya tú eres de la casa, Nerilisa. Gracias. Así que yo creo que contigo podemos entrar en materia bien rápido. El tema de hoy a mí me parece que es bien importante porque si bien es cierto que la República Dominicana ha dado pasos tímidos con relación a posicionar posturas, valga la redundancia, en el panorama internacional, en los últimos años vemos una República Dominicana más madura, con objetivos más claros y, por supuesto, ocupando posiciones importantes que nos llevan a tener una visión, pero también un respeto por parte de otras naciones. ¿Qué tú opinas sobre eso? Quiero rescatar ese argumento que empleaste acerca de la timidez de la República Dominicana. Nosotros somos una isla y las naciones que se encuentran en islas tienen una particularidad, y es que por lo general mantienen su atención a los asuntos internos, sin prestar tanta atención como deberíamos a la realidad geopolítica, no solamente regional, sino también del mundo. República Dominicana estuvo por muchos años hasta cierto punto aislada de la situación del continente y sobre todo de la situación en la región del Caribe. Es así, déjame interrumpirte porque quiero agregar algo antes de que tú continúes, y es que algo que a mí me parece muy interesante es que la República Dominicana no se ha sentido identificada con su situación caribeña. Y es claro cuando vemos ejemplos como el CARICOM, esfuerzos que se han dado a nivel regional, donde la República Dominicana no tiene una participación prominente dentro de ellos. Se deberá entonces a ese tipo de situaciones que tú me estás hablando, de esos pasos tímidos de la República. Esa conducta, ya que además hemos tenido muchas veces otros temas en manejo, otros temas a quienes le hemos dado más importancia, pero desde mediados de la década de los 90, República Dominicana comienza a comprender que es indispensable su inserción en la escena internacional, no solamente por los beneficios geopolíticos que esa participación le pueda generar, sino también por el bienestar económico que eso le pueda ocasionar y que eso le pueda producir tanto a sus ciudadanos como principalmente a los empresarios. Además, recuerda que en los 90 estábamos en medio de la globalización, había finalizado la Guerra Fría, por lo tanto se entendían que los países del mundo tenían que insertarse en la comunidad internacional y tenían que procurar el diálogo y el intercambio cultural. Es así, pero yo quisiera que nosotras tocáramos un poquito sobre el rol que está tomando la República Dominicana en sus manos con la situación de Venezuela. A mí me parece que desde un tiempo acá hemos estado dando pasos muy firmes y relacionados a objetivos claros en el panorama geopolítico, porque que seamos precisamente el país mediador y no el que condena o el que apoya, como en algún momento dudamos o pensamos que podíamos ser. Lo digo porque habiendo tenido estrechas relaciones con Venezuela en el gobierno de Chávez, mucha gente pensó que íbamos a seguir teniendo un comportamiento acorde a las necesidades que tenía Venezuela o a las supuestas necesidades que tenía Venezuela, sino me refiero a lo que el gobierno del momento quería en aquel país.
y evolucionar, evolucionar a ser un mediador y no un apoyador o un enemigo, un aliado o un enemigo. Me parece una movida bastante complicada, pero que aparentemente ha dado frutos. República Dominicana tiene un historial como mediador en la región. Recuerden ustedes aquella crisis que se produjo cuando entraron las tropas colombianas a Ecuador y causaron la muerte de Raúl Reyes, considerado como el segundo del frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC. Eso generó una crisis diplomática en la que estaba involucrada Colombia, Ecuador e incluso Venezuela, el presidente Chávez en ese entonces en apoyo del presidente Correa. Y eso se resolvió, entre otras cosas, gracias a la intervención que se produjo aquí durante la cumbre del desaparecido Grupo de Río, donde el expresidente Fernández fungió como un mediador, reduciendo tensiones entre los miembros de esos países, lo que a la postre finalizó con un acuerdo. Así que República Dominicana está dando seguimiento a ese proceso de mediación en la región, al haberse involucrado en la crisis de Venezuela, al haber intentado desarrollar un diálogo en Santo Domingo, que desafortunadamente tuvo los efectos inesperados de que en medio del diálogo se convocaran unas elecciones en Venezuela, cosa con la que la oposición no estaba de acuerdo. Por lo tanto, ahí se produjo lamentablemente un impasse sobre este diálogo. Es así, eso fue un inicio a lo que estamos viendo ahora, o sea que no es algo de lo que hemos estado divorciados desde hace mucho tiempo. Pero yo quisiera continuar con unas imágenes. Regresamos en breve. La oposición ayer pidió tiempo para esa nueva revisión y el gobierno de Venezuela entendía que ese era el documento definitivo. No pudieron quedarse a esperar la reunión de la oposición el día de hoy porque tenían eventos políticos que realizar en Venezuela y se retiraron anoche a Venezuela. Hoy la oposición nos ha entregado un documento nuevo, pero en consulta con el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que solamente firmará el documento de ayer, el documento que se había trabajado por las partes. Nosotros se lo enviaremos de todas maneras, el documento que nos ha entregado la oposición, pero no con la esperanza de que lo van a responder. De tal manera que el diálogo entra aquí en una especie de receso indefinido. Tanto el presidente Maduro me ha expresado su deseo de seguir dialogando, incluso me ha dicho que todos los acuerdos que están contenidos en el documento que el gobierno firmó en el día de ayer, él está dispuesto a aplicarlo aún fuera del acuerdo de la firma con la oposición. Y la oposición nos ha pedido que las puertas del diálogo no se cierren, que dejen abierta una ventana para seguir trabajando. Nosotros desde la República Dominicana y los países acompañantes somos siempre partidarios del diálogo. Entendemos que el camino para que Venezuela pueda reconciliarse está a partir de los acuerdos que se puedan alcanzar en una mesa de negociaciones. Que el resto es aventura. No sabemos a dónde puede conducir el hecho de que las partes no hayan podido llegar a un entendimiento. Y aún así, si el rompimiento de este diálogo y la no procura de un acuerdo entre las partes no tiene una solución y tiene consecuencias imprevisibles por todos nosotros, porque no somos magos, al final tendrán que volverse a sentar en la mesa a dialogar. Sin duda alguna, esto ha sido la continuación de lo que ha venido jugando la República Dominicana desde hace varios años como mediador en la región. Y para los dominicanos fue un esfuerzo real el poder unir en nuestro país estas dos partes o estas dos posturas que se estaban dando en Venezuela para poder dialogar y llegar a un acuerdo. Lamentablemente no fructífera la reunión, pero me parece que para nosotros hace o nos hace colocarnos y consolidar esta postura de mediador dentro de la región. Vamos a escuchar algunas opiniones de los expertos con relación a este tema.
La sentencia del Tribunal Supremo de intervenir el Parlamento, calificada como un autogolpe, traerá terribles consecuencias para Venezuela, según consideró el politólogo Freddy Ángel Castro. Advirtió incluso sobre una posible intervención extranjera. Creo que es un grave error del presidente Maduro haber acometido este paso, y también da pretexto para que los estados latinoamericanos, los 14 estados latinoamericanos, invoquen la Carta Democrática y pudiera generarse una acción de intervención en Venezuela ya desde el punto de vista de una acción multilateral. Sin embargo, Iván Gatón, aunque coincide que el país atraviesa una profunda crisis, difiere sobre las consecuencias. Asegura la sentencia es jurídicamente legal y el llamado a la Carta Democrática solo implica el retiro de las relaciones diplomáticas. No existen sanciones económicas, no existen sanciones de otro tipo. El elemento de la intervención solamente está previsto bajo la Carta de Naciones Unidas e incluso tiene sus bemoles porque el capítulo 7º de la Carta requiere entonces que el Consejo de Seguridad lo conozca y de ahí utilizar la fuerza. Pero eso es lo último que dentro del derecho internacional se prevé. Iván Gatón lamentó la desunión de la oposición venezolana, a lo que prácticamente atribuye la situación política en ese país. La sentencia del Tribunal Supremo de intervenir el Parlamento, calificada como un autogolpe, traerá terribles consecuencias para Venezuela, según consideró el politólogo Freddy Ángel Castro. Bueno, después de ver estos comentarios, vamos a la pausa y regresaremos aquí a Con Elías. Estamos de vuelta aquí en Hablando con Elías. Estaremos tratando en la noche de hoy la situación de República Dominicana en el panorama internacional. Y tenemos a Nerilisa Aybar hablando con nosotros sobre esto. Habíamos comentado un poquito el tema de la mediación que tuvimos con respecto al problema venezolano. Sin embargo, quisiéramos adentrarnos un poquito a lo que ha sido la situación de nosotros en el Consejo, ya que próximamente, el 1 de enero del próximo año, estaremos ocupando un puesto dentro de los países no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto me parece que ha sido el fruto de muchas negociaciones, de una participación diplomática interesante, y hasta cierto punto me parece que lo que venimos logrando con Colombia y Venezuela ha sido un refuerzo de lo que podría llegar a ser una participación nuestra en el Consejo. ¿Qué opinas, Nerilisa? República Dominicana tiene muchos años tratando de pertenecer al Consejo. Es uno de los pocos fundadores de la Organización de las Naciones Unidas que nunca ha pertenecido a él, pero creo que para ser más comprensivos con el espectador debemos explicar qué es el Consejo y por quiénes está compuesto. El Consejo de Seguridad es el máximo organismo de la Organización de las Naciones Unidas, es al que le corresponden adoptar las decisiones de envío de fuerzas a diferentes países, de medidas represivas, de envío, por ejemplo, de fuerzas de estabilización, de paz, como la que existía en Haití, la MINUSTAH. Ese es el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo componen 15 países, 10 miembros no permanentes del Consejo, entre los que vamos a estar nosotros, y 5 permanentes. Entre esos 5 permanentes está Estados Unidos, Francia, China, Rusia e Inglaterra. Pero esa composición del Consejo responde al panorama existente luego de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria del bloque de los aliados y con la posterior Guerra Fría. No responde a la actual conformación multipolar del mundo, por eso es que se está trabajando en reformar a la Organización de las Naciones Unidas, en particular ese Consejo, que esos 5 miembros permanentes que yo les acabo de nombrar tienen la capacidad de vetar las resoluciones, es decir, que aun cuando 14 miembros del Consejo apoyen una decisión, si uno de estos 5 se opone, la decisión sencillamente no puede ejecutarse. Es así, mira, eso es una discusión que se ha venido tomando desde hace mucho tiempo, lo de la composición de los permanentes en el Consejo de Seguridad. De hecho, como uno de los miembros permanentes es China, creo que se cae de la mata el hecho de que necesitábamos tener el apoyo chino o las relaciones con China para poder ocupar un puesto y eventualmente tener decisión o poder tener movida dentro del Consejo de Seguridad.
y que así las propuestas que se lleven hasta allá no tengan este recelo y sean detenidas por el gobierno chino. ¿No te parece? A mí me parece que era importante tener el consenso de los 5 para poder, o la negociación, la amistad con los 5 permanentes para poder tener un buen desempeño. Era muy importante, pero también la negociación que tuvimos con los países de la región. República Dominicana, que es la representante junto con Perú de Latinoamérica en el Consejo, llegó sin oposición de ningún miembro del grupo latinoamericano. Es decir, nuestra candidatura fue apoyada por todos los países de la región y por supuesto teníamos apoyos externos. Así que digamos que nosotros no tuvimos que enfrentarnos en un proceso de votación porque tuvimos la capacidad para negociar previamente con nuestros aliados regionales, quienes decidieron apoyar unánimemente nuestra candidatura al Consejo. Bueno, diciendo esto, vamos a ver unas imágenes a continuación. Votes obtained by each member state, Dominican Republic, 184. La República Dominicana será por primera vez en su historia miembro del Consejo de Seguridad de la ONU durante los años 2019 y 2020. Ha sido elegida con un amplio respaldo con el voto de 184 de los 193 Estados miembros para ocupar uno de los asientos de Latinoamérica y el Caribe. La candidatura dominicana contaba con el apoyo de la región y no tenía rivales, por lo que la votación en la Asamblea General se presentaba como un trámite. Mientras que el canciller dominicano Miguel Vargas consideró el resultado como una extraordinaria muestra de confianza, el jefe de la diplomacia dominicana destacó que con esta elección el país acepta una mayor responsabilidad en la promoción de la defensa de los derechos humanos y de una paz y seguridad duraderas que permitan el desarrollo de los pueblos. Junto a la República Dominicana ingresarán el próximo 1 de enero en el Consejo de Seguridad a Alemania, Bélgica, Sudáfrica e Indonesia. Una de las grandes incógnitas es saber si la República Dominicana tiene personal capacitado para jugar las posiciones que se dan dentro del Consejo, porque como mencionó Nerilisa hace un momento, es el órgano de Naciones Unidas donde se discute sobre temas de paz y seguridad y por supuesto tiene un nivel de manejo de la diplomacia, de la geopolítica, de la seguridad muy muy alto. Hay que pisar muy fino dentro del Consejo. ¿Seremos nosotros capaces de poder jugar limpio y de manera adecuada dentro del Consejo? Nosotros tenemos excelente personal diplomático. Tenemos una escuela, un instituto ahora superior de diplomacia y servicio consular que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se mantiene formando a los diplomáticos, tanto a los que ya se encuentran en carrera como a los que todavía aspiran a entrar. Así que yo creo que nosotros tenemos excelentes elementos para poder hacer un buen trabajo. ¿Cuál tú crees que van a ser los retos que tiene República Dominicana en el Consejo? República Dominicana tiene que asumir una postura decisiva para reducir tensiones geopolíticas, tanto en la región como en el resto del mundo. Tenemos que comprender que nuestra pertenencia al Consejo no puede ser utilizada de manera tímida. Nosotros tenemos que fijar posiciones que fomenten el consenso entre los miembros del Consejo y entre la región. Tenemos una particularidad muy importante, y es que los principales temas que está abordando el Consejo en la actualidad, que son temas de Oriente Medio, la situación en Libia, la situación en Siria, son temas que la República Dominicana, por su posición geográfica, no tiene una vinculación decisiva. Por lo tanto, tiene la capacidad para observar desde afuera el problema, para plantear soluciones que acerquen a los miembros del Consejo, pero también va a poder opinar en temas de la región, porque el Consejo va a tratar dos temas importantes. Es el tema de Venezuela y el tema de Haití y lo que está pasando con la misión de estabilización y cuál es el futuro de esa fuerza que ha tratado de estabilizar Haití. Sobre esos temas nosotros tenemos mucho que decir y podemos aportar mucho. Además, no tenemos que olvidar que vamos a ser prácticamente los representantes de la región y tenemos que reunirnos en los distintos organismos de integración, principalmente en la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a la que pertenecemos 33 naciones del continente, para escuchar a esos países y para determinar qué es lo que ellos quisieran que se discuta en el Consejo. Bueno, a mí me parece que uno de los principales retos será poder introducir
al diálogo o a la palestra del Consejo temas como los que mencionó Nerilisa sobre la situación en la región, ya que el Consejo tiene tiempo sin ver este tipo de asuntos tan de cerca, bueno, exceptuando la situación de Haití. Sin embargo, me parece que tiene la República Dominicana una posición privilegiada para hablar sobre asuntos migratorios que corresponden a temas de seguridad en el contexto regional de nosotros. O sea que probablemente el principal reto sea poder posicionar este tipo de temas en la mesa y hablar, por supuesto, de manera seria, representando a toda la región, que viene con el respaldo de toda ella, precisamente para eso, entiendo yo. Entonces, ese probablemente sea uno de los retos más importantes que tengamos. Así que me parece que vamos a una pausa y regresamos en breve en Hablando con Elías. Estamos de vuelta en Hablando con Elías. En el tema de hoy estamos discutiendo en el panorama internacional cómo se está desenvolviendo la República Dominicana. Y hemos hablado sobre la situación en Venezuela y nuestra característica como mediador en el conflicto. También hemos tocado el tema del Consejo de Seguridad y el nuevo puesto que estamos ocupando dentro de él a partir del 1 de enero del 2019. Pero hay algo de lo que queremos hablar que se ha estado tocando en estos días y es la situación con las relaciones diplomáticas terminadas con Taiwán y el inicio de las relaciones con China. Nerilisa, estábamos hablando fuera de cámaras hace un momentito sobre todo lo que hay que hablar sobre este tema y me parecería prudente empezar cómo fue que terminamos las relaciones con Taiwán e iniciamos las relaciones con China. ¿Qué te parece? Claro, hay que comprender un tema, y es que los chinos asumen un principio elemental, siempre defendible de su política exterior, y es mantener su integridad territorial. Ellos entienden que Taiwán es un territorio chino y que por consiguiente no puede constituirse en un país independiente, razón por la cual quienes mantienen relaciones diplomáticas con uno no pueden mantenerlas con el otro. Esa es la razón por la que tuvimos que rescindir nuestras relaciones en ese sentido con Taiwán. Bueno, de manera clara se ve que en el plano internacional China no se lleva o pone como condición este aspecto o este valor territorial para poder sostener relaciones diplomáticas con otros países. Hasta ahora, bueno, en el momento en el que República Dominicana dejó de tener relaciones con Taiwán, existían 20 países que apoyaban a la nación como tal en la comunidad internacional. Me parece que ahora quedan algunos 16 solamente. Y es que, de hecho, el mes pasado hubo otro país latinoamericano, El Salvador, si no me equivoco, sí, que también terminó sus relaciones diplomáticas con Taiwán para pasar a darle paso a China como nación aliada. Esto ha hecho que en nuestro país surjan algunas opiniones sobre qué tanto nos favorecería tener relaciones diplomáticas con China, ya que evidentemente esto puede facilitar el comercio entre los dos países y por supuesto promover una serie de asuntos económicos en la nación. Sin embargo, es algo que todavía queda por verse. El embajador chino está teniendo una agenda bastante apretada, visitando lugares, dándole mucha importancia al tema comercial y estaremos viendo un poquito más sobre este tema, pero luego de estas imágenes. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y República Dominicana, anunciado este martes en Pekín, refuerza la posición del país asiático en Latinoamérica y el Caribe y debilita el principal bastión exterior de Taiwán, que cuenta ahora con 19 aliados internacionales. El complejo residencial para huéspedes diplomáticos de Diaoyutai, en la capital, fue el escenario en el que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el canciller dominicano, Miguel Vargas, rubricaron los nuevos lazos entre los países y anunciaron la apertura de embajadas e intercambio inmediato de embajadores. República Dominicana se ha sumado así a una tendencia iniciada por otros países que en poco menos de año y medio
han decidido estrechar lazos con China en detrimento de Taiwán, como Panamá el pasado junio o Santo Tomé y Príncipe en diciembre de 2016. Vargas explicó que el fin de más de 75 años de relaciones con Taiwán supone un paso de avance en la ejecución de una política exterior dominicana más asertiva. El ministro de Exteriores chino, por su parte, subrayó que el establecimiento de relaciones ofrece oportunidades sin precedentes para el desarrollo de República Dominicana, que seguirán concretando según evoluciona la relación. Por su parte, el ministro de Exteriores taiwanés, Joseph Wu, dio de forma simultánea una rueda de prensa en Taipei en la que anunció el fin de los lazos con el país caribeño para preservar la soberanía y la dignidad nacional y la suspensión inmediata de todos los proyectos de cooperación y ayuda. La República Dominicana tiene mucho que agradecerle a Taiwán, definitivamente. Fue un país que durante décadas ofreció cooperación, ayuda y desarrolló muchos proyectos de avance, sobre todo en el plano de la agricultura. Y para muchos dominicanos fue un esfuerzo dejar de trabajar con este tipo de proyectos. Sin embargo, estamos viendo que las relaciones que estamos iniciando con la República de China prometen mucho, sobre todo en el aspecto económico. Y también nos pone a la vanguardia en lo que se está dando en el panorama internacional, ¿no te parece? Mira, más allá de lo favorable que puede ser nuestra relación con China, que va a depender de nuestra capacidad para plantear una estrategia que permita identificar los nichos de oportunidades que nos va a dar el mercado chino, es que la decisión era indispensable. Nosotros no podíamos continuar manteniéndonos al margen de una relación con uno de los países que ha tenido uno de los mayores crecimientos económicos en las últimas décadas. Una nación que se ha erigido en una potencia no solamente dentro del continente asiático, sino también dentro del mundo. Era obligatorio que nosotros centráramos nuestros esfuerzos en fortalecer las relaciones con el continente asiático, esas potencias emergentes de las cuales tanto se espera, tanto de China como de la India, como de Japón. Por consiguiente, nuestra decisión... Los famosos BRICS. Claro, también. De Brasil, que está ahí, aunque tenga sus dificultades en la actualidad, pero esa decisión era previsible y era necesaria y es conveniente para el interés nacional. Claro. Ahora va a depender de nosotros aprovechar las oportunidades, atraer a los turistas, pero más importante que eso, aprovechar la transferencia de tecnología que los chinos estén dispuestos a ofrecernos para poder producir a menor costo, lo que va a ser muy importante para el aprovechamiento de otros tratados comerciales como el que tenemos con Estados Unidos de Norteamérica, porque si algo nosotros hemos tenido con Estados Unidos de Norteamérica que ha hecho descender la competitividad es el alto costo de nuestros productos en relación a los que pueden enviar otros países de Centroamérica. Es así, y qué bueno que tocas el tema de la competitividad, porque República Dominicana descendió 2 escalones en el último índice de competitividad. Y probablemente el asunto pueda remediarse poco a poco con la inclusión de tecnología y de la que hablas, China. Es cierto que Centroamérica ya tiene unos niveles de producción muchísimo menores que favorecen bastante la competitividad y las exportaciones en estos países, pero también pienso que a nivel político nos estábamos manteniendo al margen de una discusión, de ver una serie de oportunidades en el plano internacional, teniendo esta fuerte amistad con Taiwán, ya que no todos los países del mundo, como sabemos, no apoyaban a la nación o a la pseudonación, podríamos llamarle, porque no está reconocida o muy bien reconocida en todo el mundo. Y por supuesto eso mermaba una serie de oportunidades, una serie de ofertas y también capacidad de opinar sobre algunas cosas. Creo que esto nos pone en el riel donde corren los países que están pensando en desarrollo y en crecimiento, en definitiva. Pero es algo que veremos viendo con cómo se va desarrollando con el tiempo. Es cierto que China había hecho unos esfuerzos anteriores, me parece que algo tímidos,
para poder entrar en la República Dominicana y dar un poquito o recibir un poquito. Eso es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que la República Dominicana está a la expectativa, pero yo quisiera que ustedes vieran estas imágenes de algunos chinos que opinan sobre las nuevas relaciones con República Dominicana. 知道，听说过啊，知道听过啊。那新闻里头就说是咱们刚刚跟他们建交。我知道这个国家，这个虽然之前在就是新闻上或啥就经常会听到这个。基本知道，就是平时看新闻的话，就还是知道的。刚刚看新闻说他和我们国家建交了。 我觉得他那儿景色挺美的，都是海岛的那种风景。本来还想去那儿旅游来着，然后听说那儿风景也挺好的。天啊，那种翻那个新闻的话，他基本在那个头条啊就知道了。现在以后就是会多多关注，就是有机会的话就想去看看。听说那边有旅游的海景啊，然后希望我可以有机会去那边来。 两国人民政府之间、人民之间交往会越来越多，感情会越来越深，希望在各个领域能够展开互利合作，让两国人民都得到一些实惠，这个是最重要的。我希望以后有机会还想去他那玩，希望建交之后，东米尼加的朋友们也能来我们国家多玩。 中国跟他那儿建交以后，中国在拉美也多了一个朋友，感觉以后可能去会更方便一些。也希望那边的朋友多来中国旅游，希望中国和多米尼加两国友谊长存吧。就是希望我们两国之间政治、经济啊，还有旅游方面有更好的发展。两国的话，促进两国合作啊，这种。 就是对两国都有好处。中国跟他们建交之后，中国又多了一个朋友，然后我们也可以多了一个旅游的地方，是吧？然后也欢迎他们来到我们中国看看。我希望我们强大的祖国跟他们一起成为朋友，然后我们这个和谐的地球才能是一个和谐的村庄。这个我们现在年轻人其实很想的就是说，经常会去一些可能不是很大众、可能不是很平常大家提的一些国家去转一转。 我本来就学西班牙语的嘛，然后那个就可能对我以后的工作会有点帮助。我倒是期待就可以有更多的那个商业来往，对，因为我比较想外贸方面发展。如果那个商业来往更多的话，就工作机会更多。这样。Por lo visto, los chinos están bastante interesados en venir a disfrutar nuestras playas y nosotros felices de recibirlo. El turismo me parece que será uno de los mayores beneficiados en esta ocasión, pero para seguir hablando sobre la situación con las nuevas relaciones con China, estaremos en una pausa y regresaremos. Estamos de vuelta en Hablando con Elías. En esta noche hemos tratado la situación de la República Dominicana en el panorama internacional y hemos estado conversando en el último bloque sobre las relaciones con China y esa terminación que hicimos con Taiwán, pero quisiéramos comentar un poquito lo que ha sucedido con Estados Unidos tras esta decisión que ha tomado la República Dominicana. Hace poco llegó una nueva embajadora estadounidense al país y duró pocos días, duró menos de una semana, un poco más de una semana, perdón, y han dado a conocer unas razones que tienen que ver con la relación que estamos manteniendo con China para entonces justificar la salida de la embajadora del país. Hemos visto en las noticias, Nerilisa, que han llamado a consulta no solamente a nosotros, los dominicanos, sino también a los embajadores panameños y los demás que han terminado las relaciones con China en las últimas semanas o meses. Y bueno, ahí hay un tema un poco contradictorio, fuerte,
ya que nosotros hemos utilizado un derecho que tenemos de soberanía para poder tomar decisiones con relación al futuro de nuestra nación, tanto en el tema político como en el tema económico, empezando este tipo de discusiones o diálogo con China. Sin embargo, a Estados Unidos, que no estuvo de acuerdo desde el principio, me parece que es una manera de dar un mensaje, como conversábamos hace rato, y imponer un poco de presión. Pero quisiera comentar también que Estados Unidos había dejado un poco al descuido algunos países que tiene aquí en la región. Hace tiempo como que estábamos tomando una serie de decisiones, no lo digo de una manera negativa, pero hace tiempo estábamos tomando una serie de decisiones, habíamos tenido cierta libertad. Me parece que Estados Unidos estaba poniendo sus energías y sus fuerzas en otros países del mundo, atendiendo más a Rusia, a Francia o tal vez al Medio Oriente, y había quitado el ojo de Latinoamérica hasta cierto punto. Mientras tanto, ha sucedido todo lo que ha sucedido en esta región y a lo mejor es una manera de introducir de nuevo su fuerza o su mano, ¿no? Esas son algunas de mis perspectivas. ¿Qué tú crees, Nerilisa? Primero, la reacción norteamericana es una reacción extemporánea. Desde principios de la década del 2000 y finales de los 90, en Latinoamérica se estuvieron estrechando las relaciones con China. Muchos países lo hicieron. De hecho, el continente se benefició económicamente de la venta de materias primas a China, lo que produjo un crecimiento regional. Lo que pasa es que Estados Unidos estaba prestando más atención a lo que ocurría en Medio Oriente, fundamentalmente en Irak y en Afganistán, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, que por cierto, en pocos minutos se cumple un aniversario más, y estaba descuidando a la región latinoamericana. Pero ahora el gobierno actual de los Estados Unidos, que aspira, como afirmó su presidente, a hacer América grande otra vez, está tratando de recuperar su zona de influencia, y su zona de influencia más cercana, a la que siempre se ha asociado con Estados Unidos desde aquella aplicación de la doctrina Monroe, es Centroamérica y el Caribe. Por eso reacciona como lo hace frente a la decisión de la República Dominicana. Estados Unidos llama a consulta a su embajadora como una forma de dejar entrever a la República Dominicana, primero, de que no están satisfechos con nuestro proceder diplomático, y segundo, que están barajando, están meditando las medidas que pueden llegar a tomar para manifestar o para demostrar su objeción a nuestra conducta. Ahora, nosotros tenemos que manejarnos con inteligencia, entender que tenemos que fortalecer las relaciones con Estados Unidos, que son nuestro principal socio comercial, que vamos a estar íntimamente ligados a ellos, pero también establecer que tenemos la libertad de acción y la libertad de elección con quien decidimos escoger relaciones diplomáticas, porque lo más importante es que nosotros garanticemos nuestro bienestar y los intereses de nuestros conciudadanos. Eso así. Bueno, vamos a ver estas imágenes y regresamos para comentarlas. La nueva embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, fue llamada a consulta por el Departamento de Estado con el objetivo de evaluar la decisión de la República Dominicana de romper relaciones con Taiwán a favor de un mejor intercambio con China. Estados Unidos definitivamente se ha dado cuenta de que China le ha ido tomando espacios en la región. Que es una facultad que tiene el Departamento de Estado como cabeza de la Cancillería norteamericana de llamar a consulta a sus embajadores. Y no lo hizo solo exclusivamente en el caso de la República Dominicana, sino de otros embajadores. Pero pese a que el llamado a consultas usualmente puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de relaciones entre dos países, expertos en temas internacionales señalaron que esto no debe ser motivo de preocupación. Este llamado es una señal de que Estados Unidos está tomando con mayor seriedad sus influencias geopolíticas en la región. De tal forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, descartó que exista algún tipo de problemas. Es parte de los procesos de la diplomacia internacional. O sea, nosotros seguimos con nuestra agenda bilateral con los Estados Unidos. Tenemos una agenda muy intensa y estamos trabajando en eso, tanto con el Departamento de Estado como con la Embajada Norteamericana aquí.
Ministro, ¿no problema en caso del... No, eso es parte de los procesos del contenido de la diplomacia internacional. Algunos incluso llaman al gobierno a asumir este llamado con cautela. No es un acto de intromisión bajo ningún concepto, es un derecho que tiene el Departamento de Estado norteamericano. ¿Cómo yo pienso que el país tiene que asumir eso? Con cautela. Es una señal y sobre todas las cosas es un reconocimiento ya de manera pública de que los Estados Unidos no se sienten conformes con el nivel de avance que ha experimentado la relación de China en este lado del continente. Además de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, fueron llamados a consulta los representantes de esa nación en El Salvador y Panamá. En un comunicado que circuló desde El Salvador, la embajada estadounidense explicaba que se analizarían las formas en que los Estados Unidos podrían apoyar a instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas en toda Centroamérica. Bueno, definitivamente me parece que Estados Unidos se dio cuenta que los pequeños que había dejado de observar crecieron y tomaron algo de fuerza y están ahora tomando decisiones como países con responsabilidad para poder mejorar sus economías y su entorno político, cosa que no siempre fue bien visto por los Estados Unidos, que ha promovido siempre un paternalismo a estos países, sobre todo los latinoamericanos y pequeños. Entonces, a raíz de esta toma de decisiones, por supuesto, se ha visto algo incómoda la forma en la que ese paternalismo se manifiesta. Es lo que yo opino. Pero probablemente esto tome mucho más tiempo de lo esperado. Volvemos a estar sin embajador. El encargado de negocios de la embajada estadounidense está dando unas declaraciones, ha dado unas declaraciones en el Palacio Nacional con el asunto de las relaciones con China, y me parece que seguiremos viendo este tema muchísimo más adelante. Veremos cómo se desarrolla, porque no solamente a nivel interno sino a nivel externo me imagino que tendrá repercusiones por la manera en que Estados Unidos se ha manejado. Bueno, Nerilisa, estamos llegando al final del programa. Yo no sé si quieras tú decir algo para concluir. Simplemente decirle a nuestro público que no se preocupe por estos llamados a consulta, que son una muestra de inconformidad de una nación, que la situación del mundo no es la posterior a la Guerra Fría, donde había un mundo unipolar, que existen muchas potencias, que existen muchas opciones, que Estados Unidos va a mantener sus relaciones con la República Dominicana, y que esto no se trata que más de una lucha entre dos potencias por el área de influencia, porque Estados Unidos siempre ha entendido que su área de influencia es América Latina y por supuesto reacciona cuando entiende que hay una potencia extranjera que está intentando introducir sus habilidades económicas y sus potenciales de desarrollo en su área. Eso sí, esto fue Hablando con Elías, nos vemos mañana a la misma hora.